presidente Camilo. Julio César, permítame, usted me va a comprender porque viene de Hualpén y llega a una zona fronteriza con el pueblo mapuche. Yo quiero primero expresar mi solidaridad con el pueblo mapuche. Me parece de suma gravedad lo que pasó el sábado en la noche. Nadie en un Estado de Derecho democrático puede buscar hacer justicia por su propia mano. Los desalojos en que participaron civiles organizados, incitados, impulsados a hacer esa acción de violencia, me parece sumamente peligroso para el futuro de la nación chilena en su conjunto. Yo de verdad creo que las justificaciones que han habido en el sentido de que el orden estaba en peligro y que la gente tenía por sí misma que restablecerlo, me parecen que han sido completamente desafortunadas, enteramente inaceptables. Las reglas del Estado de Derecho se tienen que respetar y en consecuencia no se puede validar el que grupos de choque organizados puedan hacer uso de la violencia en contra del pueblo mapuche. Así que yo siento mi deber moral participar esta mañana haciendo expresa señalamiento de estas circunstancias que me parecen sumamente delicadas y que tienen que cesar ahora. No pueden volver a repetirse porque eso significaría en consecuencia de que estamos simplemente estableciendo en Chile una situación en que prime la ley del más fuerte. Bueno, ahora terminó con detenidos, con actos de violencia, se quemaron 2 municipios completamente, una noche bastante violenta la que usted menciona en la Araucanía, Camilo, en una situación que incluso habían viajado los ministros a la zona. Sí. Estaba el ministro del Interior, tengo entendido que había también ido la ministra Rubilar, ¿no es cierto? Y habían estado en la zona. Álvaro quería decir algo, había levantado la mano, Álvaro. Sí, Julio César. Mira, lo que plantea Camilo Escalona me parece de especial importancia porque hemos visto este fin de semana actos de violencia y de racismo, hay que decirlo con todas sus letras, que son inaceptables en una sociedad democrática como la nuestra. Y por tanto, ante eso no podemos quedarnos de brazos cruzados. Más aún cuando el ministro del Interior había visitado la zona y yo creo que con sus declaraciones exacerbó los ánimos. Y aquí lo que se requiere, por tanto, es restablecer una lógica de diálogo, respeto al derecho, bajo ninguna circunstancia la autotutela, ni menos la violencia que vimos la noche del sábado y la madrugada del domingo. De hecho, Julio César, yo me voy a reunir con el ministro del Interior hoy, vamos a tratar varios temas, pero hay 2 puntos que le voy a plantear de manera clara, que el primero dice relación con que el gobierno efectivamente no cometa los errores que cometió cuando anunció el Comando Jungla, que significó que la violencia rural en la Araucanía aumentara en un 70%. Y menos aún con la visita del ministro que se tradujo en estos hechos de violencia del fin de semana. Y lo segundo, la necesidad de que el gobierno dé garantías para la realización del plebiscito, particularmente el alto estándar sanitario para la realización de este evento electoral, más aún cuando se ha instalado en la moneda lo que nosotros denominamos el gabinete del rechazo, con las posturas más duras e intransigentes de la coalición. Creo que es muy importante que el gobierno despeje estas dudas, porque en caso contrario no se genera un buen clima para lo que viene para adelante. Y todos obviamente queremos que las diferencias legítimas que existen en nuestra sociedad se resuelvan porque en mecanismos democráticos y en un contexto de paz. Yo espero que se erradique definitivamente el racismo en Chile. No podemos tener tolerancia al racismo. Ahí estoy mostrando unas imágenes. El grito es el que nos salta en mapuche. Eso es lo que están gritando las personas que participan de esa manifestación. Yo, Julio César, creo que gritar en Chile que nos salta mapuche, ¿quién puede decir que no es mapuche? Todos tenemos sangre mapuche en Chile, pero al margen de eso, el racismo no debe tener cabida en nuestro país y en esto hay que ser categórico y enérgico. Y por cierto, estamos defendiendo un principio básico de convivencia para el futuro. Diputada Flores. Sí, a ver, primero yo creo que nadie esperaría en el país, Julio César, de que la gente tenga que, por sus propias manos, buscar, ¿cierto?, que se restablezca el orden público y el Estado de Derecho. Eso es muy peligroso y nadie, yo creo, que espera la autotutela para tener que defenderse. Pero a mí me gustaría haber escuchado de la misma manera a la izquierda, haber condenado con tanta fuerza como lo hacen hoy día los hechos de terrorismo. No hablemos de violencia rural, de terrorismo que se vive en la Araucanía durante muchos años, cuando queman escuelas, cuando queman iglesias,
cuando queman maquinaria que es el sustento del trabajo de familias muy vulnerables, cuando queman parcelas, en fin, cuando vemos grupos organizados permanentemente y que además vociferan, ¿cierto?, de que están dispuestos a organizarse y a responder militarmente si es que se establece el orden público y las fuerzas policiales en la zona. Yo te insisto, yo creo que acá nadie esperaría lo que ocurrió el fin de semana, porque al final del día, ¿qué es lo que ocurre y por qué se genera todo esto? Se genera todo esto porque la gente está cansada y aburrida del terrorismo. Y acá finalmente el que le ha fallado a las familias de la Araucanía es precisamente el Estado de Chile. Y yo creo que acá todos los gobiernos han sido responsables de no restablecer el orden público. La Araucanía es la región más pobre de Chile y en esto yo quiero ser categórica. El pueblo mapuche no es un pueblo violento. Yo creo que acá los que tratan de demonizar como que la gente está en contra de los mapuches por ser mapuche, yo creo que es absolutamente no entender la realidad. Acá el terrorismo es terrorismo con todas sus letras, independientemente si la comete un chileno mapuche, no mapuche, un extranjero, y hay que condenarla con mucha fuerza. Y lo que hay que hacer acá finalmente es darle la garantía a la gente que quiere vivir en paz, que quiere vivir tranquila, que no manda a sus hijos con miedo al colegio y que tenga que estar durmiendo prácticamente con un ojo abierto y el otro cerrado porque no sabe si te van a ir a quemar e incendiar. Y recordemos por qué surge todo esto. Las tomas de estos municipios que hacen estas personas es porque quieren precisamente que Celestino Córdoba, que fue condenado por la justicia chilena por el asesinato, el incendio donde murieron quemados el matrimonio Luxinger-Macay, que fue condenado por lo demás a 18 años de cárcel por la justicia, ellos lo que pretendían finalmente es que este señor Córdoba esté en arresto domiciliario mientras dure la pandemia. Y fueron los tribunales de justicia los que rechazaron esta solicitud, ¿cierto?, que hace la defensa de Celestino Córdoba. ¿Camilo? Y por eso estas personas se toman a lo menos, ¿cierto?, 5 municipios. Y claro, es inaceptable lo que ocurre. Por supuesto que nadie querría, imagínense lo grave, lo peligroso que es que comience, ¿cierto?, este enfrentamiento entre compatriotas. Pero hay que entender una cosa, cuando la gente se toma un municipio tienen que entender que a quienes afecta también son a las personas más débiles, a los más vulnerables. Los municipios Escalona son la primera puerta de entrada a las personas que más lo necesitan en Chile. Camilo, la diputada Flores pone en contexto la situación que estaba ocurriendo. Así es. Bueno, yo debo decir que fui la primera autoridad como presidente del Senado en ese tiempo en condenar el asesinato del matrimonio Luxinger-Macay. De manera que cualquier insinuación de que de mi parte o de, entre comillas, la izquierda, como se señala, no haya habido una condena categórica, no es así. Eso siempre ha sido una especulación malintencionada. Es fabricar una caricatura de lo que es nuestra posición frente a la lucha histórica del pueblo mapuche. Aquí el dilema es bien simple. O condenamos los hechos o los justificamos. Porque, claro, pues es muy fácil señalar de que la situación obedece a un cierto contexto, pero el contexto no justifica que se hayan movilizado centenares de personas bajo una consigna racista, que hayan sido impulsadas a saltar y gritar en las afueras de esas instalaciones que estaban efectivamente tomadas, con el grito que el que nos salta es mapuche. Eso es un hecho sin precedentes. En las situaciones delicadas que en nuestro país han habido, porque efectivamente las han habido, como la enorme, tremenda y dramática polarización política del año 73, nunca, ninguna fuerza política recurrió a una bandera racista para justificar sus acciones políticas. Nunca eso había ocurrido. Quebrar la convivencia de una nación sobre la base de una consigna de carácter racista, de prejuicio xenófobo respecto a la historia y el origen cultural y nacional de un pueblo constitutivo de la nación chilena, es un hecho total y completamente inaceptable, y eso tiene que cesar ahora. Sobre eso no puede haber ninguna justificación, no hay ninguna llamado al orden que así lo justifique. Por lo demás, el ministro del Interior estuvo en la zona y efectivamente, tal como señaló acá el senador Elizalde, exacerbó la situación, porque él señaló que no hay presos políticos mapuches. De las palabras de la propia diputada Flores se desprende claramente que sí, efectivamente hay presos políticos mapuches. Los han condenado los tribunales de justicia, eso no está puesto en discusión. Pero las condiciones de encarcelamiento son autoridad de Gendarmería de Chile. Gendarmería de Chile puede generar las condiciones que posibiliten cambiar las condiciones de encarcelamiento de esas personas,
para poder facilitar el diálogo, para restablecer condiciones que posibiliten un mínimo entendimiento y cesar la violencia. No es válido que el gobierno se lave simplemente las manos, porque las determinaciones de los tribunales de justicia no dicen relación con lo que establece la ley orgánica de Gendarmería, que sí tiene las atribuciones para poder generar condiciones de privación de libertad de esas personas que modifiquen las circunstancias. No es válido el argumento que no se puede hacer nada. Por lo demás... No. Sí. Vamos a darle la palabra a la diputada Núñez, que ya está enganchada con nosotros. Diputada, ¿está conforme el audio? ¿Nos escucha? Julio César. Por favor, Estamos okay. Con respecto Muchas a lo que está hablando el senador Escalona. Sí, a ver, nada de lavarse las manos, porque aquí la verdad es que hemos gobernado distintos conglomerados políticos